o hago el bien porque me siento bien conmigo misma. Es decir, no necesito que me lo devuelvan. Si me lo devuelven es un regalo, pero si no me lo devuelven me siento bien. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que se ha constituido, esa conciencia que decíamos era lo que realmente era como un avance para convivir unos con otros, ¿no? Y hoy me preocupa lo que este señor ha explicado. Decíamos, toda la gente que estamos aquí nos hemos educado, entre comillas, en un nivel católico-cristiano. Nuestra educación ha sido en la pública, en la privada. Todos estos gobernantes que tenemos tienen una educación. Dices, pero ¿dónde está la conciencia, el malestar en toda esa gente cuando roban a manos armadas, arruinan a la gente, no ven la pobreza, no les importa? Dices, ¿qué efectos de educación ha habido ahí? Que a la hora del dinero, ahí no entra para nada. En otros aspectos, muy bien, pero en lo que es robar, que es un mandamiento, como otro cualquiera, ¡ay! Oye, no se les mueve una pestaña. Y dices, qué preocupación, ¿verdad? Porque cara a nuestros hijos y nuestros jóvenes, diríamos, ¿qué hay que hacer? Nos tenemos que preguntar para que realmente surja ese nivel de decir, a ver, que no sea solamente que te devuelvan, que es que aunque no te devuelvan, te sientes bien y satisfecha. A mí ese nivel me parece que es el que hay que trabajar hoy en día. Pues a mí me parece que efectivamente tiene toda la razón, que el tema de la conciencia es un tema muy importante, porque la pobre me parece que está bastante desvencijada. El tema de decir que, bueno, yo tengo conciencia de que hay cosas que no deberían de hacerse y que el hacer algo bien pues alegra por el mismo hecho de hacerlo bien, me parece que está bastante de capa caída. Y la mala conciencia, efectivamente, me parece que no abunda, porque la gente no acaba de tener mala conciencia, sino que más bien intenta acallarla, y es un tema que cada vez se está olvidando más, ¿no? Decía Kant que existen algún tipo de deberes que son los deberes para consigo mismo, y a mí me parece que los deberes para consigo mismo han desaparecido. Por ejemplo, el deber de no hacer la pelota a otro, sencillamente, porque yo también tengo mi dignidad y no tengo por qué hacer la pelota. Yo veo a la gente hacer la pelota, que es un horror, de aquello que ya te da vergüenza ajena, ¿no? Dices, por favor. Y parece que no hay sentido de decir, oye, que yo me debo algo a mí misma también, que yo no tengo por qué rebajarme de esa manera, si no es para conseguir algo para otros. Y ahí es donde yo voy a lo del reconocimiento, que la conciencia tiene que pasar también por la conciencia del mal del otro, no solo porque yo me quedo satisfecha, sino porque el otro no está bien. Entonces creo que es una conciencia que se tiene que tejer con la de los otros. No solo es que yo quiero estar satisfecha y contenta, sino que estoy contenta cuando al otro también le va bien. Y si veo que el otro no está bien, yo tampoco estoy bien. Esto efectivamente es algo que tenemos que trabajar mucho, porque a la pobre conciencia la están haciendo polvo. Denis Itxaso. Sí, bueno, en primer lugar, felicidades por sus reflexiones. Me han parecido muy ilustrativas, muy interesantes, más hoy que nunca, seguramente. Creo que se han puesto muchos ejemplos, tanto por usted como por parte del público, de aquellas cosas que no ofrecen demasiadas dudas, de que son, no sé si utilizar el término y no sé si está bien utilizado, amorales, ¿no? De las cosas que estamos viendo en la vida pública. Sin embargo, me he quedado con las ganas en su disertación de que se explayara un poco más en torno a los dilemas. La política democrática muchas veces se enfrenta a muchos dilemas que parece que a veces se resuelven poniendo en ambos fieles de una balanza vidas humanas, ¿no? Cuando uno ve qué es lo que la Unión Europea, por ejemplo, tiene que hacer ante una masacre en Libia, si tiene que entrar con las tropas y acabar con el régimen de un tirano, de un sátrapa como Gaddafi, parece que al final la respuesta está en la cantidad de vidas humanas que se puedan salvar o no si se deja gobernar a un tirano de esas características, ¿no? Creo que día a día la política democrática también se enfrenta a ese tipo de dilemas que no se resuelven tan fácil como cuando se enfrenta a un caso de corrupción, como los que se han citado aquí, que merecen la condena, la repulsa unánime, ¿no? Y ahí es donde muchas veces, con las respuestas, a veces más acertadas que otras, y que no, se produce mucha frustración, se produce mucha incapacidad para comprender. Qué difícil es hacer pedagogía en torno a una decisión
cuando es a veces casi la cuantificación de las vidas humanas la que está detrás, ¿no? Esa es la reflexión. Pues muchas gracias por la pregunta, están siendo todas muy interesantes. Yo ahí lo que respondería es que este señor de la moral del camaleón se ha referido a la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, y yo creo que es una buena manera de contestar. En una conferencia que se llamaba Política como vocación, Max Weber, una conferencia preciosa cuya lectura recomiendo a todos los presentes, Max Weber se pregunta cuál es la ética que debe de tener el político, porque dice el político es alguien que pone su mano en la rueda de la historia, es alguien que tiene que tomar unas decisiones que no le afectan a él, sino que afectan a todos los demás. Entonces dice, si adopta una ética de la convicción, que es el estilo de la ética kantiana, que lo que dice es que hay determinadas acciones que son malas en sí mismas y por lo tanto no se tienen que hacer, y otras que son buenas en sí mismas y que por eso hay que hacerlas sin tener en cuenta las consecuencias, puede ser nefasto también para su gente, porque no siempre de buenas acciones se siguen buenas consecuencias y no siempre de malas acciones se siguen malas consecuencias. Decía que esto era una visión que estaba presente, pero que no es así, que de pronto el político se da cuenta de que tomar una decisión de una acción que es buena tiene unas consecuencias nefastas. Entonces, por eso él proponía que esa es una ética, la llamada ética de la convicción, pero que el político tiene que asumir lo que se llama la ética de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir la ética de la responsabilidad? Que tiene que tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de las acciones por las que opta, y que ha de valorar tanto la acción como las consecuencias. Claro, cuando esto se dice, hay mucha gente que se queda contentísima porque entonces dice, fantástico, entonces ya aquí podemos decidir cualquier cosa. No, Max Weber dice más. Dice, pero el político es alguien que tiene que valorar esas consecuencias a la luz de la tarea que le ha encomendado el pueblo, que es defender el bien común. No lo que a él le gusta o él le beneficia para tener más votos, sino que tiene que valorarlo a la luz de aquella vocación por la que él actuó, que es la de ser político, y el político es alguien que tiene que trabajar por el bien común. Eso es así, es decir, lo que legitima que haya una actividad política es que busque el bien común. Los políticos que buscan sus votos están en contra de la meta que legitima que haya una actividad política. Esto creo que lo sabemos. Esto es así. Se puede decir todo lo que se quiera, pero es así. Entonces, lo que dice Max Weber es, el político tiene esa vocación y no puede tomar cualquier decisión que perjudique a la gente. Tiene que valorar las consecuencias a la luz de esa vocación, y por eso yo en mis libros hablo siempre de ética de la responsabilidad convencida, es decir, porque el político es alguien que tiene que ser convencido de que busca el bien común. Y en ese contexto dice Weber una cosa que a mí me gusta mucho. Dice, a mí no me emociona el hombre que dice hay que hacer determinadas acciones y evitar determinadas acciones porque son buenas o porque son malas, sino el que intenta en cada circunstancia concreta conocer bien el contexto, valorar bien las consecuencias e intentando buscar el bien común en cada caso, preocupado por decidir lo mejor, intenta informarse, está en tensión. A mí esa idea de Weber me gusta mucho para el político, para el empresario, para el universitario y para los militares sin graduación. Me da igual, para todo el mundo. Efectivamente, aquí no podemos decir, hemos dicho cosas, efectivamente, como decía, muy obvias, corrupción, no sé qué, no, efectivamente. Pero no son fáciles las cosas, no son fáciles las decisiones que se toman en la vida cotidiana. Todos nos encontramos con decisiones que no es tan fácil decir una cosa u otra. No podemos decir desde aquí, en todos estos casos hagan ustedes esto, en todos estos casos hagan ustedes los otros. Sería maravilloso tener un manual, pero sería inhumano. Las circunstancias humanas son contextos concretos, con situaciones concretas. ¿Qué es lo que quiere decir tener una sensibilidad ética y una sensibilidad moral? No decir
lo que hay que hacer desde aquí con un manual que vale para todos, la regla para todos, sino tener la preocupación de hacer lo mejor posible dentro de la actividad en la que uno está comprometido por la meta de esa actividad. Si uno es médico, tiene que preocuparse de prevenir la enfermedad, de curar lo que pueda ser curado, de cuidar lo que no se puede curar y de ayudar a morir en paz. Si alguien está metido en el mundo de la educación, tiene que tener la preocupación por educar a los jóvenes transmitiendo conocimientos y tratando de desarrollar su capacidad crítica y creativa. Si uno está en el medio de la ingeniería, tiene que, en cada una de esas actividades hay una meta, y quien está ahí dentro tiene que estar muy preocupado de hacer lo mejor posible por esa meta. Pero eso tiene que hacerlo en cada contexto preocupándose con sensibilidad. Cuando uno ha perdido ya la sensibilidad y ya le da igual 4 que 14, entonces estamos perdidos. Nadie puede dar recetas éticas. Se pueden dar orientaciones. Y aquí hemos hablado de orientaciones, no de recetas. Orientaciones sí se pueden dar. Y no olvidar que estamos hechos para cooperar y que estamos hechos para compadecer y que estamos hechos para ayudar. Eso no se puede olvidar nunca. Pero en cada una de las actividades concretas hay que saber muy bien la meta por la que se está, por la que se debe de trabajar y preocuparse en los casos concretos por, en este caso, ¿qué? Porque nadie lo puede decidir por uno. Y ese es también la maravilla y el drama de la libertad. Que nadie se puede poner en el lugar del otro y decir, sí, lo que hay que hacer es, no, tiene que estar uno en el tema, en el asunto, tratar de informarse, que es muy difícil, que es muy aburrido, que es muy pesado, tratar de pensarlo, tratar de reflexionar, tratar de hablar con otros de los temas para ver cómo los ven, para llegar a una decisión lo más compartida posible, para poder acertar también lo más posible, y eso es un gran esfuerzo. Eso es un enorme esfuerzo, que no sé si todos estamos dispuestos a hacer. Y efectivamente a mí me parece que la tarea del político es muy importante, que hay políticos a los que les da igual porque no tienen sensibilidad, hay otros a los que sí les importa, y que desde luego la ética de la política es esa ética del político responsable convencido de que tiene una tarea, porque su tarea, igual que en todas las demás actividades, afecta a personas humanas. Eso nos afecta a todos y por eso es importante la tarea, porque lo que uno hace tiene repercusiones para los demás y por eso tiene que pensarlo más. Por eso creo que ser un buen político es una cosa excelente, como lo es ser un buen médico o ser un buen empresario que crea trabajo, que crea riqueza, que les da a las gentes medios. Todas esas actividades tienen mucho que hacer para una sociedad que lo bueno sería que estuviera alta de moral, con ganas de emprender los retos vitales y no desmoralizada. Pues a ver si salimos altos de moral. Pues quedamos así. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko y gracias, Adela, otra vez. Oye,